algunos de los integrantes de este grupo que nos acompañan hoy. Hemos conversado en su momento con Ramiro Varela, que es integrante de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que son amicus curiae en la causa judicial conocida como la mega causa ESMA. Ramiro, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Y buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando. Muy bien, Ramiro. Hemos conversado la otra vez, tuvo muy buena repercusión la entrevista, tanto en la radio, lo pasé también en otra radio que trabajo los días de semana, la tuvo también en las redes sociales. Es un tema que tiene varias aristas, pero en San Antonio de Areco una afectiva muy especial, como conversamos aquella vez, por Emilio Barletti y por Alfi Kelly. Sí, así es, y producto de la entrevista que tuvimos en aquella oportunidad, mucha gente de acá de la comunidad de Areco se ha conectado con nosotros, solidarizándose, tratando de acercar algún dato, aportar alguna información, así que la verdad que fue muy productiva para nosotros la participación acá en el programa. Hoy te acompañan, Ramiro, personas que están trabajando codo a codo en el mismo tema y también con dos vertientes, que es la cuestión de la cuestión canónica, la causa canónica y como hablábamos recién, la causa judicial. Lo vamos a saludar a Carlos Loza, que es integrante de Justicia Ya, el colectivo que tiene a su cargo la querella en la causa judicial. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda, Carlos? Bien, trabajando con este tema que ya tiene 45 años, ¿no? Y esperando avanzar en el tema judicial para que definitivamente se encauce este tema en una causa que merece tener un juicio y que los responsables fueran condenados. Ahí vamos a hablar de eso después que termine con la ronda de presentaciones. Me gustaría que me explique todo el tema, Carlos, si es tan amable, porque también tenemos a Francisco Chirichela, que es vicepostulador de la causa canónica. ¿Cómo le va, Francisco? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. ¿Por qué no me explica de arranque qué es esto de la... más o menos sabemos nosotros, y acá se ha trabajado mucho, se ha informado bastante en su momento sobre la canonización de los mártires palotinos. Yo me supongo que tiene que ver con eso. Sí, exactamente. La causa canónica empieza en el año 2001 a iniciativa de la Congregación Palotina en la Argentina, y la primer misa que se hace, el cardenal Jorge Bergoglio en ese momento designa un tribunal canónico, un juez, padre César Esturba, un promotor de justicia que sería como un fiscal, se designa un notario que es como una suerte de escribano que labra las actas y certifica todo lo que ocurre ahí, y la congregación designa a su vez a un postulador, que es un sacerdote palotino, y a un vicepostulador, en este caso soy yo, que con otro equipo de gente somos colaboradores en todo lo que tenga que ver con la clasificación de documentos que dejaron los mártires, que son muchísimos, y clasificación y archivo, porque se está haciendo en esta etapa una instancia diocesana que transcurre en Buenos Aires y que tiene este tribunal donde cuando finalmente se abran, digamos, las puertas para recibir toda esta documentación que estamos clasificando y los testimonios de las personas y las pericias también, porque van a tener pericias, todo eso se supone que va a ir a Roma para que ahí se complete con lo que sería la segunda instancia del proceso, que tiene que ver con ya el estudio de todas estas pruebas. Esto lo va a recibir un dicasterio allá en el Vaticano, y los asignados a ese estudio serán las personas que van a pronunciar finalmente una suerte de veredicto en el cual van a decidir si corresponde o no declarar mártires a esta comunidad. ¿Qué significa, digamos, la declaración de mártires? Mira, la declaración de mártires es una manera que tiene la Iglesia de designar o de nombrar a las personas que dieron sus vidas por la fe. En este caso, estamos hablando de una comunidad religiosa
de 3 sacerdotes y 2 seminaristas, que fueron masacrados en la parroquia de San Patricio el 4 de julio de 1976. Hablamos del padre Alfredo Kelly, del padre Alfredo Lieden y del padre Dufo, Pedro Dufo, y de los seminaristas Emilio Barletti, de acá de Areco, y Salvador Barbeito. Estas 5 personas les tocó vivir en una época muy complicada, en un barrio muy difícil, porque la parroquia de San Patricio está en Belgrano. En aquella época Belgrano tenía feligreses y vecinos muy allegados al poder de turno. Estamos hablando de 1976, a pocos meses de haberse instalado la dictadura militar argentina, y en ese barrio predicar fieles al Evangelio y al Concilio Vaticano II, que comprometía a la Iglesia y a sus hombres con un compromiso no solamente religioso, sino también social, político. Invitaba a que las personas que tenían responsabilidades desde la Iglesia asuman ese compromiso con valor, que sean personas que denuncien cuando haya violaciones de parte de los derechos humanos de parte del gobierno. Y esto fue lo que hicieron. Y en medio de esa situación duraron 3-4 meses nada más, porque el 4 de julio del 76 apenas habían transcurrido 3 meses y un poco de tiempo y ya fueron masacrados. ¿Cómo está, digamos, a qué altura está esto de la canonización? Bueno, esta causa está en esta primera instancia que te decía, que es una instancia diocesana. Nosotros trabajamos con un equipo de gente todos los días sábados, desde hace más de 10 años, haciendo clasificación y archivo de documentación. Todavía no hemos terminado, o sea, hay mucho material para archivar. La verdad que todo lo que hemos leído, clasificado, todo lo que hemos encontrado ahí, nos habla de una comunidad que supo vivir en comunidad y que supieron aceptarse como hermanos con sus diversidades, ¿no? Que es algo tan difícil en estos tiempos. Casi te diría, parece una meta imposible hoy, con tantas grietas y con tantas divisiones en nuestras sociedades actuales, ¿no? Y bueno, ellos lo lograron estar unidos por encima de sus diferencias, porque tenían en común una fe, tenían en común algunos valores que tienen que ver con la verdad, con la justicia, tenían un compromiso con un evangelio que estaba encarnado en un tiempo y que no podía ser indiferente a los hermanos de aquel entonces. Y entonces, como había una sociedad que sufría mucho porque no tenía libertades, porque era perseguida, porque era, como decíamos hoy, estigmatizada desde el poder. Quien pensaba distinto era subversivo y por ende había que perseguirlo, hacerlo desaparecer o directamente torturarlo. Y bueno, no teníamos muchas posibilidades en aquel entonces de poder elegir la manera de vivir en sociedad como correspondía. Uh-huh. Y ellos denunciaron justamente algunas situaciones que cayeron mal y bueno, de hecho sufrieron amenazas. Hay una hoja que llamamos dorada en el diario del padre Alfie Kelly, párroco en aquel entonces, que también había estado acá en Areco, había tenido varios años estuvo en Areco. Y Alfie escribe en el 1 de julio de 1976 que él es consciente de que su vida corre peligro. Dice que llora en ese momento de mucha tensión, que de todas maneras él acepta la voluntad de Dios y que entrega su vida a
a su voluntad y a su servicio, lo pone a su servicio, y que pide especialmente por aquellos hermanos que eran de su comunidad, lo acompañaban, pero también pedía por aquellos que ponían en peligro su vida. Uh-huh. Muy claro. Carlos, vamos a la parte de la mega causa ESMA, donde días atrás hablábamos con Ramiro y él nos hizo una introducción muy interesante que me gustaría que usted ahora profundice. Mega causa ESMA, ahí adentro se investiga la masacre de Palotinos. Lo digo de la manera que me sale, ¿no? Claro, empezó siendo así. Después del juicio a las juntas, que terminó en el año 85, se empezaron a instruir causas según los campos de concentración o las provincias, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires se instruyó la causa Estracera, era el fiscal, la causa 761, así es nombrada, que es la causa ESMA. Entonces, en ese listado de casos, había en ese momento aproximadamente 400, estaban incluidos los palotinos. Eso rápidamente abortó porque se dictaron las leyes de punto final y obediencia debida, y eso duró hasta el año 2006, en el que el juez Torres, a cargo de la causa, lo eleva a juicio para que esos casos sean los 400 y pico de casos que había hasta ese momento, fueran tramitados para resolverlo en el juicio. Imputa a 18 personas, y entre los casos estaban los de los palotinos. La Cámara Federal resuelve que no estaba suficientemente acreditado que la Escuela de Mecánica de la Armada haya participado en el asesinato de los 5 religiosos. El juez queda a cargo de la causa. Eso tardó aproximadamente como 6 años entre que la Cámara Federal le comunica al juez de que no hay constancias, y que el juez se presenta queriéndose apartar de la causa, porque si no lo iban a considerar como ESMA no le correspondía, pero la Cámara resuelve que siga él investigando. Y es así como a partir del año 2012 empieza otra vez a recorrerse todo el camino de testimonios, de pruebas, peritajes, nuevos testimonios que hemos aportado en el camino. Nosotros participamos de una de las querellas que hay en la causa ESMA. Son 6 querellas. Una es el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos, y 4 querellas particulares. Una de ellas es la de Justicia Ya. Entonces vamos aportando, nos relacionamos en el tiempo con Francisco, con Mariano, y ahora más recientemente con Ramiro, y vamos confluyendo en una estrategia de llegar a la conclusión de que esto tiene que desembocar en un juicio que no puede ser perdido en el tiempo, sino que debe estar acotado a que nosotros podamos imputar a las personas que por lo que vamos investigando merecen ser enjuiciadas, y que para eso es necesario redondear y volver a insistir en lo que nosotros estamos totalmente convencidos, que es la ESMA la que ha participado en el asesinato de los 5 religiosos, y que esto coincide también con que la ESMA tenía asignada la persecución, además de organizaciones políticas como Montoneros y Juventud Peronista, también tenía asignado la persecución de los religiosos. Y en esos meses de mayo, junio y finalmente julio, los casos que se ventilan ocurren en la Escuela de Mecánica de la Armada. Todos saben de Llorio y Jalix, los operativos en la villa del Bajo Flores,
el 14 de mayo del 76, donde 6 o 7 laicos que trabajaban con estos sacerdotes son detenidos y hasta el día de hoy continúan desaparecidos. El 23 de mayo, o sea, 9 días después, son secuestrados el padre Llorio y el padre Jalix con un conjunto de catequistas. Las catequistas van a ser liberadas y los sacerdotes van a estar 5 meses, hasta el 23 de octubre van a estar detenidos, primero en la ESMA y luego en una quinta en Don Torcuato. Al mes siguiente sucede lo de los asuncionistas, 2 seminaristas en San Miguel, que son desaparecidos y que por los testimonios todavía no son caso en la ESMA, no han sido elevados a juicio, pero también participa la ESMA. Y otros religiosos o laicos que también pertenecían a la iglesia de los asuncionistas, también son desaparecidos en la ESMA, en esos mismos días. Y concluye con lo de julio, que es una matanza ya programada, no fue improvisada ni como consecuencia inmediata de los atentados que hubo en Coordinación Federal el viernes 2 de julio, sino que ya estaba prefijada desde antes y que ese hecho fue el que la desencadenó. Pero toda la planificación evidentemente fue previa porque tuvieron que hacer una investigación de cómo entrar, en qué momento, a sabiendas de que el padre Kelly en esos momentos, que siempre hay que resaltarlo, no era fácil que a poquito de instalada la dictadura, 3 meses, alguien se atreviera a decir públicamente lo que estaba pasando en el país, con las desapariciones, con las amenazas, con la gente que vendía muebles o pertenencias de personas que estaban desaparecidas. Y había que ser muy, pero muy, muy valiente, como pocos, para continuar con esas denuncias. El desencadenante es que fueron estigmatizados y que las pintadas que dejaron ahí sobre por qué había sucedido eso, como queriendo hacer que fue Coordinación Federal la que lo hizo. Es el único caso que una fuerza policial o militar se identifica dejando pintada de los mismos que lo hicieron. Es una cosa muy burda. Nosotros sabemos que fueron perseguidos por su fe y por su compromiso, fundamentalmente su compromiso con los que menos tienen, con los que están más necesitados. Y eso ahora estamos tomando todos los medios, ¿no? El tema de la pandemia también fue un impedimento porque los tribunales han dejado de funcionar. Es muy auspicioso de que Ramiro y los compañeros de jóvenes hayan sido aceptados como amigos del tribunal, y que eso nos ayudó bastante a avanzar. El esfuerzo de la sangre joven que viene empujando también fortalece la nuestra, que venimos desde hace tiempo, y que estamos en el proceso de llevar esto a juicio. Concretamente queremos contribuir para que la causa canónica se apoye también en la causa judicial y que esto sirva para un reconocimiento de los mártires. Muy claro, Carlos. Ramiro, estuvieron, aparte de la novedad que comentamos hace un tiempo atrás y que ahora estamos reforzando, de que Palotinos por la Memoria fueron aceptados como amigos del juez, como acaba de contar Carlos recién, ustedes hace poquito se reunieron con miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Sí, el viernes pasado estuvimos precisamente en la Secretaría reunidos con Federico Efrón, que es director nacional de asuntos jurídicos vinculados a temas de memoria de la Secretaría, y con Paloma Álvarez Carreras, que es la directora del Cuerpo de Abogados que actúa en causas vinculadas a memoria, verdad y justicia. Son quienes tienen a su cargo la coordinación de las querellas
por parte del Estado vinculadas a las causas por crímenes de lesa humanidad. Y también estuvimos sobre el final de la reunión conversando con el secretario, con Horacio Pietragala, quien, bueno, una vez más ratificó su respaldo, su apoyo total al esclarecimiento y a la búsqueda de verdad y de justicia en relación a la masacre de San Patricio. Y concretamente estuvimos conversando con Federico y con Paloma sobre cómo avanzar de manera operativa y articulada para poder avanzar en la instrucción de la causa de manera coordinada, como decía, con la querella por parte de Justicia Ya, con Palotinos por la Memoria como amigos del tribunal, obviamente con la congregación religiosa al frente, y en esto quiero destacar principalmente el rol del padre Juan Sebastián Velasco como cabeza de este equipo que está trabajando en este sentido, por el total respaldo y la libertad que nos da para trabajar con muchísima tranquilidad. Y bueno, en esta reunión pudimos, como decía anteriormente, avanzar en lineamientos concretos para poder trabajar, como decía, articuladamente, cooperando, para poder profundizar este proceso de búsqueda de memoria, de verdad y justicia, mejor dicho, para poder superar esta etapa de instrucción, poder alcanzar finalmente la etapa del juicio oral, y que finalmente los responsables materiales, los cómplices y por qué no también los instigadores de este crimen, el mayor hecho de sangre que ha sufrido la Iglesia Católica en Argentina y a manos del terrorismo de Estado, no quede impune. Ramiro, me decías al principio que bueno, se han puesto en contacto también con gente de San Antonio de Areco, no importa nombres, no ese es el caso, digo, pero como que se está moviendo la cosa y que en San Antonio de Areco también hay interés y hay vecinos que pueden aportar cosas. Sí, a ver, no solamente acá en Areco, pero puntual porque estamos acá en la radio. Sí, claro, pero gracias a la participación acá en el programa se ha reavivado cierto interés que nunca creo que ha dejado de existir, sino que bueno, tal vez con este nuevo impulso que ha tomado la causa. Como una puntita nueva. Exactamente. Y también déjame destacar que no solamente acá en Areco, sino también en Mercedes, también en Suipacha, que son las localidades donde tal vez la congregación, la comunidad palotina tiene un arraigo más firme. Bueno, ha suscitado un gran interés por parte de gente de las distintas comunidades locales, y la verdad que eso es muy importante, porque si bien el hecho aconteció en el barrio de Belgrano, en la parroquia de San Patricio de la ciudad de Buenos Aires, es un hecho que afectó a toda la comunidad, y en este caso, al tratarse de un crimen de lesa humanidad, no solamente a la comunidad palotina, no solamente a la sociedad argentina, sino a la humanidad en su conjunto, ¿no? Así que por eso mismo precisamente es que nos mantenemos tan firmes en esta búsqueda de justicia, porque como todo crimen de lesa humanidad, que así han sido todos los hechos criminales cometidos en el marco del accionar represivo del terrorismo de Estado, son de carácter imprescriptible. Francisco, muchas gracias por su visita. No, al contrario, un placer. Te agradezco a vos que ayudes a mantener viva la memoria, porque la verdad que creo que sin memoria va a ser difícil construir un mundo mejor. Coincidimos. Carlos, un gusto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y también en ese sentido creemos que el avance de la causa va a poner en conocimiento de los hechos que sucedieron, y van a poder conocer mejor a los mártires, y vamos a poder llegar a una condena, esperamos eso. Ramiro, como siempre, muchas gracias, estamos casi siempre en contacto. Muchas gracias, Marcelo, a vos, a tu equipo, a toda la emisora y a la comunidad de San Antonio de Areco por recibirnos. Bueno, un gusto, hemos compartido una interesante charla con Carlos Loza, integrante de Justicia Ya, es el colectivo que tiene a su cargo la querella, uno de los colectivos que tiene a su cargo la querella en la causa judicial. Francisco Chirichela, vicepostulador de la causa canónica de los mártires palotinos, y Ramiro Varela, integrante de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que recientemente han sido admitidos como amicus curiae, amigos del juez, en la causa judicial. Hablamos de esta masacre del 4 de julio de 1976. Fueron los religiosos, los sacerdotes y seminaristas asesinados, entre los cuales se encuentran Emilio Barletti y Alfi Kelly.